Hola, bienvenidos a Ron Studios. Bien, hoy día aprenderemos un juego simple hecho acá en Roblox, teniendo en cuenta un bloque que mata, un bloque que gana, que hará que aparezca esta copa y también que se active un sonido. El caso que vamos a hacer es muy parecido a lo que ustedes van a ver acá. Vamos a hacer clic acá en lo que es prueba y el juego aparentemente es como lo que están viendo aquí. Avanzaremos con nuestro player. Como pueden ver, puedo morir. Intentamos otra vez. Recuerden que el rojo es el bloque que mata. A ver, intentamos otra vez y esta vez vamos a tratar de alcanzar nuestro bloque azul que está allá, que hará que se active como pueden ver, la copa y también el sonido. Intentaremos de hacer este jueguito en Roblox. Es muy básico, muy sencillo y listo. Muy bien, para esto vamos a hacer un archivo nuevo. Hagamos clic acá donde dice archivo, hacemos clic en nuevo. Voy a seleccionar, bueno, por defecto sale la plantilla de Roblox con el bloque para que aparezca nuestro player. Con este vamos a trabajar. Bien, lo primero que voy a hacer, voy a insertar un bloque. Voy a colocar un bloque, vamos a colocar un bloque acá adelante. Vamos aquí a escalar. Voy a hacerlo esto un poquito más grande. Pues lo voy a colocar un poquito así para allá, para que mi player juegue hacia el lado de allá. Vamos a otra vez a escalar, vamos a hacer un poquito más largo esto, vamos a mover. Para mover recuerden, presionando la ruedita del mouse y vamos a estirar esto un poquito más acá. Y con el clic derecho podemos rotar la cámara. Entonces vamos a colocar esto así y alejándonos con la ruedita arriba y abajo puedo alejarme. Vamos a colocar esto ahí. Y este bloque que está acá, pues le vamos a colocar de color, un color verde, ya que este bloque, pues es un bloque que no mata, simplemente es para poder caminar encima de ¿no? Luego de voy a agregar otro bloque, pero este bloque sí va a ser el bloque que mata, así que este bloque le vamos a colocar de color rojo y le vamos a colocar acá. Le vamos a poner así nomás delgadito para que mi player pueda saltar sin ningún problema. Ya está. Y luego vamos a agregar otro bloque que es de color azul y lo voy a colocar aquí. Este bloque vamos a cambiarle el color, dije, de color azul. Vamos a colocar esto, a mover un poco para atrás. Y con la herramienta escalar aquí le vamos a hacer un poquito más grande porque aquí es donde mi player se va a saltar y pues va a activar que se vea la copa. Bien, por el momento tengo mis tres bloques. Bloque que no mata, un bloque que mata que es el rojo y un bloque que es el bloque que gana, ¿no? Vamos a darle prueba, le doy clic en prueba y me está generando la plantilla. Ahí está, vamos a ver si podemos saltar, está bien. Por el momento puedo saltar sin ningún problema. Si alcanzo, o sea, la idea es que mi player pueda alcanzar los saltos, ¿no? Ya está. Creo que a ver si está de repente muy lejos, pues creo que sí está bien. Ahora lo vamos a hacer vamos a detener, aquí en el cuadradito, selecciono mi bloque verde, pestaña inicio, nuevamente para mover, perdón, escalar, voy a escalar un poquito más, que se acerque un poquito más al bloque que inicia, ahí. Y hasta para que mi player, como digo, pueda saltar sin ningún problema. Bueno, hasta ahí está bien, ¿no? Como pueden ver, vamos acá, prueba otra vez, pestaña prueba, le damos jugar, el control jugar, y mi player está aquí. Entonces, vamos a saltar sin ningún problema. Saltamos ahí, supuestamente si yo salto ahí, pues voy a morir. Y bueno, ya está. Ahora vamos a colocar el código. El código lo voy a dejar le voy a dejar en descripción del video para que ustedes lo puedan tener. Bien, voy a seleccionar acá el bloque rojo y lo primero que vamos a hacer es bloque mata. Vamos a cambiar el nombre, clic derecho y le damos renombrar y este va a ser el bloque que mata. Bloque mata. Perfecto. Y una vez que tengo el nombre, pues hago clic en el más y voy a agregar el script. Y el script pues va a ser simplemente el código que mata. Lo vamos a pegar aquí. Yo les voy a dejar en la descripción para que ustedes lo peguen y ya está. Este va a ser el código que mata. Acá está código bloque mata. Pues vamos a probarlo. ¿Verdad? Vamos clic nuevamente en la pestaña prueba. Le damos clic en jugar. Y
esta vez vamos a tratar de tocarle a nuestro... Y como pueden ver, me muero, ¿no? Estoy frito ahí, muerto. Entonces, ese va a ser mi bloque que mata. Ahora, mi bloque que gana va a ser el azul, ¿ya? Pero cuando yo salte ese azul debe aparecer una copa. Entonces, tengo que colocar una copa ahí. Entonces, lo que primero vamos a detener el juego. Otra vez me voy acá a mis modelos y coloco acá en la caja de herramientas. Vamos a elegir un objeto, un modelo. Voy a colocar nombre winner, le doy enter. Y pues a mí me gusta esta copa que está por acá. Esta, y lo voy a colocar aquí. Ahí, como pueden ver, aparece la copita esta. Vamos a pestaña inicio, le damos mover porque necesito que esta de acá esté por algo de por aquí, ¿no? Algo que por acá. Algo aquí. Ahí, más o menos acá. Y esta copa que está acá, pues también voy a la herramienta pestaña inicio, le doy a herramienta escalar porque necesito que sea mucho más grande para que pues se vea como que ha ganado nuestro player. Vamos a moverle a otro lado así. Vamos a hacerlo un poquito más alto. Estirarlo de acá. Ya ustedes lo pueden ampliar un poco más como ustedes quieran. Creo que está por ahí, ¿no? Me parece que está bien por ahí. A ver, vamos a estirar esto por aquí. Con el otro lado. De este y bueno, y este de acá. Un poquito más alto. Bueno, ya está. A ver. Este de acá lo vamos a prueba otra vez. Y tiene que verse nuestra copa al final. Ahí está muy bien, se ve. Pero cuando empieza el juego, esto no debe verse, debe estar invisible. Pues para eso está el código, ¿ya? Entonces vamos a detener otra vez. Vamos a colocar esto un poquito, vamos a mover otra vez. Porque creo que debería estar un poquito más centrado esto. Lo quiero colocar acá. Listo. Ya está. Entonces, como pueden ver, este es nuestro mundo. Vamos a colocar que sea un poquito más, pequeño para que mi player salte sin ningún problema. Ya está. Muy bien, ahora sí, voy a colocar este de acá, el bloque azul se va a llamar bloque gana, porque este va a ser el que te va a permitir ganar. Entonces vamos acá nuevamente al explorador, clic derecho y le damos renombrar y le vamos a poner bloque gana, ¿no? Bloque gana, listo. Y en este código en este bloque gana vamos a colocar este código. También le voy a dejar el código en descripción para que ustedes lo puedan. Vamos a agregar el calmas, le damos script. Y borramos todo esto que está acá y le vamos a pegar el código siguiente. Bien, este código que estoy colocando acá tiene el código para la copa y tiene un código para activar un sonido que voy a explicar. Cuando se toca al bloque, pues hará que la copa sea visible y hará también que se active el audio. Pero para esto, lo primero que vamos a hacer, vamos acá y vamos a colocar un nombre a esta copa. Si ustedes ven, acá el nombre es muy grande, dice RDC Game Jam Winner. Cuando en el script simplemente dice copa. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a renombrar para que lo pueda reconocer nuestro código y le ponemos simplemente copa para que no esté tan complejo. Listo, ahora sí, vamos a probar esto de aquí. Vamos a jugar y estamos aquí. Otra vez nuevamente, vamos a saltar acá. Salta sin ningún problema y vamos aquí. Y como pueden ver ya aparece la copa y también se activa nuestro sonido. A ver, probamos nuevamente. A la hora que nosotros vamos a iniciar, si se dan cuenta, al final no se ve la copa, no está la copa. Eso es porque supuestamente cuando tú llegas acá se debe visualizar. Entonces va bien. Entonces vamos a tratar de jugar nuevamente otra vez para que se den cuenta. Ahí está. No puedo tocar el bloque rojo porque me muero. Entonces, a ver, he tocado el bloque rojo ahí. No puedo tocarlo ahí. Intentemos otra vez de nuevo. Hay que tener un poco de cuidado con ese bloque rojo porque recuerden que el bloque rojo es el bloque que mata. Vamos acá, saltamos. Y ahora sí, al azul. Ya está, apareció la copa y también se activó el sonido. Expliquemos acá ahora. La copa, como dije anteriormente, se llama, tiene nombre copa. Acá está. Y al iniciar el juego, pues la transparencia es 1, totalmente está invisible, ¿no? Luego, he activado acá un código para activar un sonido, ¿no? Entonces para que en este caso nuestro player cuando toque se activa un sonido, pero el sonido tenemos que sacarlo de la librería de Roblox que ahorita lo voy a explicar. ¿Cómo saco este ID? O sea, ¿cómo saco este de acá?
Bueno, ustedes se van a la página de Roblox. Por acá está la página de Roblox. Y en la página de Roblox ustedes van a ir acá a crear. Y acá en crear ustedes se van a... Si les sale acá comenzar, creo, pues denle en mis experiencias en la parte de abajo. Y se va a activar esta ventanita, ¿no? Entonces ahí se van a librería. Y se van acá donde dice audio. Y eligen un sonido cualquiera. Y bueno, a la hora que ustedes eligen ese sonido, acá en la parte superior está el código. Este código lo copian y lo cambian en el script que está acá, simplemente aquí. O si no, le ponen a la hora que ustedes colocan acá un objeto sonido, también se puede activar y lo colocan ahí, ¿no? Debe aparecer. Entonces, de esta manera puedo yo hacer este jueguito muy básico, como pueden ver, con un bloque que mata, un bloque que gana, y a la vez hace que se visualice. Bueno, topé a la hora que dije que se visualice. Traten de que no choque los restos. Faltó eliminar. ¿Saben por qué? ¿Por qué toca eso? Porque los pedazos que chocan en el suelo y rebotan en el bloque. Entonces para eso yo me voy al Best Play. Me faltaba eliminar este. Hago clic derecho y le doy a eliminar el Best Play. Ya está. Le damos jugar. Y ahora sí, todos van a estar suspendidos. Acá no están suspendidos porque faltó inicialmente anclar todos los elementos que están acá. Pues no hay problema, no voy acá. Recuerden que tienen que anclar todo esto. Bueno, vamos a anclar esto. Se van acá a inicio, anclar. No se olviden de anclar los objetos que están acá. Anclar y este también le vamos a anclar. Bueno, ya están todos, ¿no? Anclar, anclar, anclar. Listo. Ahora sí, le damos prueba. Le damos jugar. Y deberían estar viéndose nuestro bloque. Perfecto, ahora sí. Como pueden ver, ahora sí ya no hay el suelo. Simplemente tengo que saltar y tratar de no chocar con estos, ¿no? Muy bien. Eso fue todo. Les voy a dejar el código en la descripción. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Darle like al video si les gustó para hacer más contenido sobre Roblox. Muchas gracias. Hasta la próxima.